Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera ronda de entrevistas que vamos a tener con distintos profesionales y representantes de múltiples disciplinas para, como dice el propio título de la sección, hacer inmersión en su campo de trabajo a través de su experiencia. Nuestro primer invitado es Javier Cornejo, gran amigo, me permito señalar esto en primer lugar, pues es para mí un placer tenerlo aquí con nosotros, destacado abogado especializado en el rubro de derecho penal, pero si yo quisiera hacer una presentación íntegra tuya con currículo, pues se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿qué te parece si vamos directo a nuestro asunto? Bienvenido. Gracias, hermano. Un gustazo poder estar contigo después de mucho tiempo, como te decía. Y nada, atento a lo que podamos conversar. Perfecto. Bueno, la idea de estos diálogos es que corran del modo más sencillo posible. Ligereza no es sinónimo de superficialidad. Y la idea es poder abordar distintos tópicos que probablemente muchos estudiantes, postulantes a la carrera de Derecho en este caso, y luego ya profesionales, pero sobre todo estudiantes de primeros años, hayan sentido zumbarles dentro. Nosotros sabemos que la vocación es una suerte de llamado por el cual una persona traza un rumbo para su vida y se orienta hacia determinados objetivos. En ese sentido, las carreras profesionales no son fines en sí mismas, sino que son medios para lograr dichos objetivos. De manera que lo más inteligente que puede hacer alguien cuando se pregunta qué estudiar no es preguntarse por la carrera, sino qué quiere hacer, o visualizarse a sí mismo en un futuro, en un plazo determinado, desarrollando determinado tipo de actividades, y luego preguntándose qué carreras habría de estudiar, le convendría estudiar para poder desempeñarse en puestos que le permitan hacer eso que ve, ¿no? Muy bien, tomando en cuenta eso como partida, ¿qué crees tú que es lo que debiera de tener más claro un postulante a las facultades de Derecho en general y particularmente en el Perú? ¿Qué crees que es aquello que debe tener más claro en mente aquel entusiasta por las leyes, digamos? Bueno, creo que yo ya estoy más de 15 años en el campo, ¿no? En el litigio propiamente. Entonces, desde mi perspectiva... Bueno, y en la docencia. Y en la docencia, claro, en el litigio, en la docencia. Y desde mi perspectiva, yo creo que pues, lo principal que una persona, un joven, debe tomar en consideración para escoger el derecho es la pasión por defender causas. El tema de escoger alguna otra carrera, por ejemplo como medicina, pasa por la pasión también de querer salvar vidas o de querer ayudar, ¿no? Lo mismo para el tema económico, para los economistas, querer ayudar a la mayor parte de la población desde su perspectiva a redistribuir la riqueza, si es que tienen una posición un poco más regularista, o de generar cada vez más inversión, no lo sé, ¿no? En casos de una posición diferente. En el caso del abogado, pasa por un tema de querer siempre defender algo que a él le parezca justo. Algo que conversábamos antes del tema del relativismo, ¿no? Que es un poco complicado llegar a poder definir qué cosa es una causa justa, ¿no? A lo largo de la experiencia personal mía, profesional específicamente, pues lo que a alguno le parece justo para otro no lo es tanto, ¿no? Bueno, entonces, si me permites ahí precisar algo para aclarar sobre todo a nuestro público, entiendo que cuando tú dices pasión por la defensa de una causa que uno considera justa, en realidad no estamos hablando de una suerte de arrobamiento, de secuestro pasional propiamente, sino más bien una convicción debidamente estructurada a través de la razón, ¿no? Y suena más simpático decir pasión solamente, porque si no nos estaríamos dejando arrastrar por emociones y demás. Y en ese caso, vaya que sería imposible determinar si una causa es justa o no, porque de hecho uno ya no está pensando en justicia o no, sino en preferencias que claramente podrían estar sometidas a la pasión. Exactamente, claro. Siempre tiene que haber un criterio, un regulador, ¿no? Tiene que haber mucho de razonamiento, ¿no? Al momento de escoger una profesión y al momento de escoger también defender una causa, o sea, defender a una persona, sin perder tampoco la emoción, ¿no? Porque, claro. Porque la emoción también nos guía, ¿no? La intuición por poder defender a alguien que de repente es culpable, digamos, poner un ejemplo, ¿no? Puedes defender a una persona que es culpable, que es lo que siempre me preguntan, ¿no? Muchos chicos
que van a estudiar para derecho, me preguntan, pero ¿se puede defender a una persona que es culpable? Y mi respuesta, pues, sincera es que sí, se puede defender a alguien que es culpable. No para garantizar que esa persona quede libre de culpa, porque es culpable. Sino la proporcionalidad de la pena, por exacto, ejemplo. la proporcionalidad de la pena, un juicio justo, porque pues No evitar el abuso. Exacto. No cabría esta conversación, no terminaría si nos pusiésemos a revisar las estadísticas de juicios injustos contra personas que han sido inocentes, que son inocentes y que sin embargo han sido sometidas al jus imperium, ¿no? A la persecución policial, a la persecución fiscal y finalmente una sentencia condenatoria siendo inocentes o incluso siendo culpables a una excesiva pena. Claro. Una excesiva pena. Ahora, y sin un abogado defensor eso es imposible. Un abogado defensor puede escoger defender a un culpable para garantizar de que siendo culpable merezca una pena razonable. Bueno, reciba la pena que merece, ¿no? Ahora, me parece sumamente interesante esto porque nos obliga a matizar nuestros términos. Las emociones, nosotros hemos planteado varias veces en el foro, por ejemplo, son importantes más solo como punto de partida. Las emociones no te dicen qué hacer nunca. Es más bien, son semejantes más bien a una alarma de incendio. No te dicen exactamente en qué lugar de la habitación o del edificio se ha generado el fuego, pero sí te dicen que tienes que fijarte. Una vez que uno, a través de su propia sensibilidad, a través de la percepción de su sensibilidad y de las emociones primeras, reconoce el riesgo, las ventajas, qué sé yo, de una determinada situación, entonces es momento de abstraerse de eso, esquematizarlo, articularlo más propiamente, de manera racional, y con eso juzgar. Nos estamos apartando un poquito de la pregunta, me parece importantísimo que nos puedas ayudar a cerrar la idea. ¿Qué valor ha tenido la intuición, por ejemplo, en tu elección de la carrera, en el desarrollo de tu carrera y obviamente en tu desempeño profesional? Pues importante creo yo, porque me ayuda la intuición a saber en el desarrollo profesional por qué lado de la defensa voy a ir. Incluso porque, pues, en verdad, muchos clientes a los abogados vienen y dicen: soy inocente, doctor, soy inocente, pero en realidad no es inocente. En realidad hay algo extraño allí que el abogado se puede dar cuenta al momento de racionalizar, al momento de articular, al momento de preparar la defensa, y ya guiado por la intuición, aterrizar la defensa hacia un punto de vista un poco más racional, ¿no? Y decir: ok, voy a defender este proceso, o de repente ya no lo defiendo porque me ha mentido el cliente, ¿no? Entonces la intuición también sirve para guiar, es como... O por lo menos para alertar, volviendo nuevamente a esta suerte de valor auténtico que sí se le puede asignar a estas emociones iniciales, ¿no? Sí, por supuesto, la intuición te ayuda mucho, es una guía, una alerta, lo que tú mencionas, ¿no? Pero es indispensable racionalizar siempre, articular, tener un pensamiento articulado. Entiendo entonces que de alguna manera se empieza a esbozar más clara ya la respuesta a partir de esto último que has dicho. Es decir, que, sí, corrígeme si me equivoco, pero lo que nos dices es que aquella persona que pretende estudiar Derecho, si ha de tener algo claro, a tu entender, es el convencimiento, ¿ya? O más bien, la decisión firme de desarrollar gestión por causas que considere justas a partir de intuición, a partir de emoción, pero sobre todo por medio del estudio y del entrenamiento del pensamiento racional, es decir, de la destreza en el saber jurídico. Claro, la técnica. También la técnica, ¿no? Ok. Bueno, pasamos en todo caso a una segunda pregunta que tenemos aquí apuntada, ¿no? Ahora, obviamente, quien estudie Derecho va a tener que dedicar muchas horas a los estudios propiamente de ley, a la lectura, fuentes, lectura, etc. Pero ¿qué estudios paralelos a los que conciernen netamente a Derecho consideras tú los estudiantes no deben dejar de lado? Dicho en términos más simples, aparte de estudiar Derecho, es indispensable, a tu entender, que todos quienes ingresan a las facultades de leyes deben seguir estudiando. Por supuesto, tiene que estar la literatura, ¿no? O sea, mantener un poco de afinidad por los cuentos, las novelas, es importantísimo. Eso se debe mantener independientemente
manera particular, porque en la universidad, en la carrera de Derecho no hay un curso y debiera, ¿no? De repente hoy por hoy hay, pero en mi época no existía Derecho y Literatura. Se puso de moda la bueno, corriente. De hecho debo aclarar acá que somos casi contemporáneos en los estudios de Derecho. Yo soy menor. Eres menor, efectivamente, por unas 2 décadas. Pero más allá de esto, en mis tiempos, entonces tendré que decir, sí había cursos de Literatura y Derecho, pero hemos de advertir entonces que si quieres ser abogado, no debes abocarte a la literatura en el grado que lo hice yo, porque terminas ejerciendo otras cosas diferentes. Entonces decías, primero, estudios literarios, ¿qué más? Filosofía, sin lugar a dudas, ¿no? Ofdar, hace un rato también, antes de que empiece la grabación, conversábamos de lo importante que es la filosofía. Por lo menos algo mínimo, ¿no? Por lo menos saber dónde estamos, porque los sistemas jurídicos pues son herederos de sistemas filosóficos. Creo yo, de repente me puedo equivocar, específicamente la filosofía moral explica o extiende sus brazos para concebir a sistemas jurídicos, ¿no? Bueno, hoy siguiendo a determinados filósofos más bien de corte clásico, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, es decir, más bien, plenamente seguro se puede defender la idea que toda filosofía es filosofía política, que toda política es política fundamentada en filosofía. Hace un momento también, fuera de la grabación, hablábamos del hecho, o sea, de algunos términos fundamentales que la mayoría de gente adopta en su plática sin haberse dado el trabajo de entender plenamente qué significa, ¿no? Por ejemplo, libertad como la capacidad la capacidad que tiene un determinado sujeto de gestionar su acción, o mejor dicho, de proceder, es la fuerza con la que alguien es capaz de enfrentar la libertad de otros y de esta manera aprovechar el sistema normativo que lo hace sujeto de derechos y de obligaciones. Creo que lo he dicho un poco enredado. De maneras más simples podríamos decir que la libertad es la gestión de uno mismo y de pero como persona y de las personas que uno mismo integra contra la libertad de otros, ¿no? De la misma manera que podemos decir que gobierno es la gestión de la libertad y por tanto a nivel organizativo un gobierno central es aquel que se encarga precisamente de la administración de la libertad de las distintas instituciones que se encuentran a su cargo. De la misma manera que podemos referirnos a persona no como un sujeto cualquiera, sino como una construcción racional producto de una educación que de hecho permite a cada individuo, más bien corpóreo, a cada hombre y mujer, a cada mujer y a cada hombre, manifestar su voluntad en un entorno normado y ser reconocidos por esa sociedad precisamente y una vez más como sujetos de derechos y obligaciones. Todas estas cosas, todas estas nociones más bien no provienen directamente de los estudios de derecho, no, sino justamente de las disciplinas en las que... Y es más, son seriamente cuestionadas. Por ejemplo, este concepto que tú mencionas de libertad de persona, de gobierno, pues que también sigue siendo cuestionado por escuelas dentro del derecho que más bien obedecen, como conversábamos también hace un momento, más bien a sistemas de herederos del common law, o incluso concebidos, que han concebido el common law, ¿no? Por ejemplo, la escuela utilitarista, ¿no? La escuela utilitarista, la escuela consecuencialista, filosóficamente hablando, pues los herederos de Jeremy Bentham, de Stuart Mill, de Locke. Hoy por hoy, por ejemplo, un conocido es Peter Singer, que claro, una vez creo que conversábamos hace años de sus posturas. Ferrater Mora es un filósofo español que se podría decir que también es medio consecuencialista, o lamentablemente que falleció hace poco, en 2017, Jesús Mosterín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que con conceptos de persona, con conceptos de dignidad, trataban de equiparar, o por lo menos de disminuir la reflexión ontológica sobre el término, y más bien decían vamos a definir, vamos a aterrizar los conceptos de persona y dignidad en algo más práctico, en algo más pragmático, y lo vienen cuestionando, ¿no? Curiosamente, exactamente, pero sin aterrizar en un materialismo consistente, me permitiré decir así, aposto. Ahora, lo que dices es interesantísimo, y yo te pregunto, en los tiempos actuales, ya apelando a tu experiencia en la docencia sobre todo, ¿cómo ves que los estudios de Derecho contemplan la realidad material y práctica? Es decir, ¿cuál es tu evaluación? Ojalá
sistema. Jalado. A ver, ¿por qué? Jalado porque justo continuando con la respuesta, ¿no? O sea, decíamos literatura, filosofía, pero a mí me parece que básico es tener también un curso esencial de economía. A mí me enseñaron un semestre de economía y no le presté la atención suficiente. Y por supuesto, y de historia universal en general. No, por supuesto. Por traer a colación lo que decíamos también, ¿no? Poco antes de empezar la grabación, el hecho de que es realmente muy loco tratar de entender el funcionamiento del common law sin entender su vinculación directa con el pensamiento protestante. Por ejemplo, es absurdo. Claro, la historia universal, pero atendiendo a tu última pregunta o repregunta, ¿cómo podríamos reflejar la enseñanza del derecho en la realidad, ¿no? ¿O de qué manera el sistema de universidades actual atiende la realidad? ¿En qué medida podemos afirmar que prepara efectivamente a los estudiantes para la realidad? Claro, muy poco. Por eso decía, bueno, el tema de la economía, poder que un abogado pueda entender cómo funciona la economía de una organización gubernamental o de una nación, por decirlo, por utilizar ambos términos, pues es importantísimo, ¿no? Porque eso le va a permitir hacer un análisis más estructurado de lo que tiene que defender, o incluso en qué mercado moverse. El abogado que litiga, el abogado que escoge, no ser un funcionario o servidor público, ¿no? No ser juez, o ser fiscal, o ser superintendente o adjunto de la SUNAT, en general no pertenecer al Estado, sino aquel que decide pues emprender un negocio como abogado, un estudio jurídico, o simplemente asociarse para poder defender causas, ¿no? De repente de manera más pequeña. Entender un poco la economía. Y no solo eso, sino también creo que en el derecho, en las escuelas de derecho, a nosotros no nos han enseñado a comunicar con los no abogados. Creo que en realidad es un problema de todas las facultades. Un médico, cuando te vas a la consulta, pues no terminas entendiendo muy bien qué es lo que te dicen, ¿no? Bueno, a mí me parece que en general son muy pocas las facultades en las cuales se les enseña a los estudiantes siquiera a comunicarse aceptablemente entre ellos mismos. No estoy de verdad tratando de ser provocador con lo que digo, sino más bien arrojándolo sobre la mesa y planteando un diagnóstico que me parece difícilmente discutible. A menudo nosotros hemos tratado en los foros el problema de la educación básica y la educación superior, señalando el hecho de que en realidad las universidades, para abordar ese aspecto en particular, son en realidad entidades burocráticas que otorgan títulos que supuestamente validan a una persona como profesional y que por tanto supuestamente garantizan sus facultades o que ha desarrollado las competencias propias necesarias para que se mueva laboralmente en una determinada sociedad. Claro. Pero lo cierto es que si estamos en universidades en las que se obliga a los docentes, yo quisiera saber que compartas tu apreciación del ámbito, no te voy a comprometer de ninguna manera, tu apreciación general. Digo, si estamos en un medio en el que se obliga a los docentes, por ejemplo, a plegarse a esta suerte de flor extraño que es la de la educación personalizada, entendida como adaptarse, hacer que el profesor se adapte y reduzca el mundo y lo jibarice a las entendederas del estudiante, en vez de hacer que el estudiante se desarrolle sus competencias y se pueda adaptar a la realidad, es una locura, ¿no? ¿Cómo has visto tú esta situación? ¿Es posible que nos puedas dar tu apreciación al respecto? Oye, recuerdo yo una frase que se me viene a la mente con tu pregunta, ¿no? Ahí donde es genérica la represión no cabe injuria, ¿no? Alguna. Y es que vamos a ser genéricos, no solamente es este que tú mencionas, de la educación personalizada, esto va más allá y pasa por un lado incluso hasta de, no sé, de identidad de repente en el sistema, no en las personas, en el sistema. El sistema te jala. Bueno, pero el sistema está conformado de personas. O sea, ciertamente, ¿no? Pero a veces también las personas se dejan llevar, ¿no? Se dejan llevar por cómo funciona ya el sistema, porque el sistema viene establecido. Y aquí quiero mencionarte algo concreto. Muchas veces nos dicen, me han dicho a mí, no jales el alumno, no lo repruebes, dale una oportunidad más, y una oportunidad más, y una oportunidad más, ¿no? Para no jalar al alumno. Una suerte de clientelismo educativo. Es que es eso, o sea, la educación personalizada es la institución que formaliza el clientelismo y la complacencia que convierte al estudiante netamente, no, a los padres del estudiante más bien las más de las veces en el cliente predilecto, ¿no? Y por tanto siempre tendrá la razón. Así es.
Entonces eso pues lleva a que muchos profesores tengamos problemas con la gestión de las universidades, ¿no? con el área administrativa de las universidades. Ahora, Entonces, creo que tanto tú como yo hemos tenido suerte en el sentido de lidiar con instituciones que felizmente nos han permitido, son serias, ¿ya? Y nos han permitido y nos permiten, dentro de la flexibilidad que el sistema en general les permite también a ellos tener, pues nos han dejado trabajar. sí. ¿Ya? Pero no es el caso de la mayoría. Y con esto voy a otra pregunta entonces. ¿Cómo consideras tú, cuál crees tú que sería la mejor forma para un nuevo postulante o alguien que está en primeros años de Derecho? ¿Cuál crees que sería la mejor manera de elegir para ellos en qué universidad estudiar o en qué universidad especializarse o completar sus estudios? La mejor forma en la que el alumno pueda escoger. Sí, si consideras hay algún criterio que ellos puedan emplear, porque yo sería en ese sentido muy frío y diría, piensen en las ventajas que tiene la entidad burocrática como entidad burocrática. Y paralelamente rómpanse estudiando, ¿no? Sí, Es otra cosa. Sí, claro. Al final existen universidades muy cuestionadas, acá en el medio, en Arequipa incluso, ¿no? Como catalogadas en la comunidad académica como mediocres, universidades de nivel C, D, que inesperadamente a lo que uno espera para Contra lo que uno prevé. Claro, salen pues abogados, hablando de mi rubro, pues excelentes. Salen abogados brillantes, abogados que la luchan, abogados que están allí en el mercado permanentemente actualizados, que están o en la actividad pública o en la actividad privada. Entonces lo que tú dices es importantísimo, al final uno tiene que luchar. Y yo no sé si es que tengo una respuesta para lo que me dices, porque a mí me gustaría que la mayor parte de chicos piensen siempre en estudiar en el extranjero, porque acá en el Perú el tema del sistema educativo, como casi todo en nuestro país, está mediocrizado. Ahora, eso sin romantizar tampoco a las universidades extranjeras, porque hay que ver bien tampoco. claro el hecho de que hay universidades carísimas del extranjero que sueltan al ruedo, por decirlo de alguna manera, profesionales de competencias seriamente objetables y de hecho encorsetados ellos mismos bajo etiquetas que solo los paralizan en muchos casos. Sí, claro, por eso te decía, no creo que tenga una respuesta en concreto. Me gustaría, por ejemplo, que los muchachos piensen en salir, ¿no? En algún momento, en salir, no solamente por la experiencia académica de las universidades extranjeras, Mucho más sino fácil por la ahora. experiencia, ¿no? Por la experiencia de viajar, por la experiencia de conocer a otras personas, básicamente por eso, ¿no? O personas de otras culturas, ¿no? Porque uno se va a estudiar, no sé, a Princeton y encuentra personas de Sudáfrica, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, entonces eso hace que el alumno o la persona en general se desarrolle como persona. Y si se desarrolla como persona, se desarrolla como profesional, tiene mayor amplitud, ¿no? Entonces, a mí tal vez ese podría ser un criterio, pero el fundamental que hoy por hoy podría decir es el que tú has mencionado, de fajarse cada uno, de estudiar todo lo que pueda estudiar, y no solamente las leyes, siendo abogado, no solamente estudiar leyes, no solamente estudiar jurisprudencia, sino Exponerse a la realidad también. saber comunicar, por ejemplo, ¿no? Esforzarse en que mi lenguaje no tiene que ser, señor Juan Pablo Torres, su caso ha sido sobreseído. ¿Pero qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Su caso ha sido sobreseído, ¿qué significa? Y muchos abogados, digo, pues, en reuniones con clientes y abogados, pues hablan así, en la jerga legal, que impide que el cliente pueda entenderlo totalmente. Bueno, aunque a veces es parte de la estrategia de mercado, ¿no? A veces Sí, son claro. sofisticados, ¿no? Claro. Y una pregunta, a ver, tomando en cuenta la experiencia que has tenido tú con los distintos cambios de nuestro sistema legal, ¿cuál es el horizonte que tú vislumbras para los próximos años, tanto en cuanto a los procesos de derecho en general, como particularmente en la educación de leyes universitarias? Pues con mucha pena yo creo que me puedo equivocar y ojalá me equivoque, yo veo que cada vez hay un endurecimiento más de algunas figuras del derecho penal y también del derecho en general, restrictivas de algunos derechos, ¿no? De algunos derechos fundamentales. Por poner un ejemplo, sin ser demasiados técnicos, el tema de la comunicación que justamente mencionábamos, ¿no? En el Perú y en el derecho romano-germánico existe la figura de la prescripción de la acción penal, ¿no? Es decir, que pasado un tiempo, pues la acción deja de ser objeto de reclamo. Así es.
sea, yo no puedo ir a denunciar un hecho de estafa cuando pasaron 6 años, ¿no? Porque la pena máxima de la estafa es 6 años, muy bien. Incluso ya instaurado un proceso penal, la persecución también puede prescribir. Hace algún tiempo pues prescribía a los 9 años desde que se iniciaba el proceso, porque era 6 años más la mitad. 6 más 3 para el delito específico de estafa, por poner un ejemplo, ¿no? Y para todos los delitos funciona igual. Hoy por hoy, por ejemplo, Tomen nota. y eso en el common law, no existe, ¿no? La figura de la prescripción no existe. De hecho, esto se ha visto hasta en series, en películas famosas en que se investigan hechos de 1920, ¿no? Y se mantiene, porque bueno, no existe esa figura. En el derecho peruano está sucediendo algo similar, ¿no? Bueno, porque nos hemos plegado a un sistema sumamente parecido al del common law, porque se está renunciando a un racionalismo de corte de otro tipo de tradición, porque se están adoptando como modas, valgan verdades, un montón de artificios que resultan bastante cómodos porque complacen a la comunidad como si de un público se tratase, en el afán de persecución. Hace un tiempo era absolutamente inobjetable el hecho de que la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Hoy, en un montón de cargos es necesario probar la inocencia, cuando no se puede suponer porque sí la culpabilidad es. Claro, un abogado no puede ir a decir, es lo que yo lo comparto con muchos colegas, ¿no? Un abogado no puede ir a decir a juicio, la fiscalía no podrá probar que mi cliente, mi representado, no cometió este delito. Porque es ponerse la soga al cuello, porque después va a decir, creo yo, su técnica defensiva es que el fiscal no hizo bien su trabajo, entonces lo condeno. No, esas figuras un poco crueles que suceden en la realidad, ¿no? Crueles desde mi perspectiva, porque claro, la mayor parte de mi desempeño profesional ha sido abogado defensor. Pero forma parte del juego, porque estamos hablando de un enfrentamiento retórico. Así es. Y el problema también para quienes piensan estudiar Derecho y quienes estudian Derecho es que van a verse a menudo en el conflicto del uso de retóricas, del uso de sofismas, en pro de causas que probablemente incluso consideren justas, ¿no? Es necesario porque es parte del juego. Es parte del juego. Es parte del juego porque alguna vez alguien me comentó, ¿no? Hace muchos años, que el sistema de administración de justicia no necesariamente es justicia. Necesariamente, o sea, igual buscas justicia, pero es un sistema de administración de justicia, en el que muchas veces tienes que utilizar algunas técnicas como las que acabas de mencionar para poder ganar una causa que consideras tú justa. Bueno, y la gente puede escandalizarse porque estamos hablando de intereses de este tipo, pero al respecto, por ejemplo, ¿qué estudiante de Derecho entre primer y segundo año no ha tenido el enfrentamiento con otros a propósito de los choques entre enfoque ético y enfoque moral? Nosotros explicamos claramente que es mucho más inteligente, práctico, pegándonos a la filosofía entender que la ética es el conjunto de normas que tiende a garantizar la supervivencia del individuo por sobre la de la comunidad, mientras que la moral será el conjunto de normas que prioriza la pervivencia de la comunidad por encima del individuo. Y el ejemplo que el mismo ponía, y me permito citarlo porque me parece realmente estupendo, es el de los inmigrantes. Si se trata de abrir la frontera para salvarle la vida a una persona, pues esto es éticamente adecuado. Sin embargo, puede ser que el Estado o la comunidad ya no tenga capacidad suficiente para albergar a más inmigrantes y por tanto habrá una disposición moral a impedir el acceso a nuevas personas de fuera del país. Y esta suerte de conflictos obviamente van a desarrollarse en la carrera de manera frecuente. Los estudiantes y luego los profesionales van a tener que optar por una u otra vía, y para esa una u otra vía, por las armas, herramientas, estrategias, métodos que más convengan, claro, por decirlo fríamente. Y es que está bien, ¿no? O sea, de repente muchos se pueden escandalizar, pero otra cosa es vivirlo en carne y hueso, ¿no? O sea, se puede escandalizar uno desde fuera, pero a ver que a tu padre o a tu madre lo investiguen injustamente por un delito que tiene una amenaza de 8 años, tú sabes que es inocente, pero que ha cometido algunos errores tal vez en el camino. Se me ocurre defraudación tributaria, ¿no? Un delito de defraudación tributaria en el que la SUNAT es un monstruo, y, o sea, creo que no es políticamente incorrecto mencionarlo. La SUNAT es una entidad pública muy grande, ¿no? En el que tal vez los mejores funcionarios públicos están allí, de COPI podría ser otra de las entidades consolidadas, en el que ni siquiera ellos tienen claro un concepto, por ejemplo. Perdóname que me ponga muy abogado, Juan Pablo, en este momento, ¿no? Pero
ni siquiera tienen claro el concepto de operaciones no reales, por ejemplo, ¿no? Eso de comprar facturas, ¿no? Mi proveedor me trae arroz y yo le voy a girar una factura, pero mi proveedor no tiene factura, ¿no? Él no me puede dar a mí una factura. Entonces, ¿qué se hace? Se busca un tercero para que el tercero le dé la factura. Eso de repente el cliente, el que compra el arroz, la mercadería, no lo sabe. Sin embargo, bajo ciertas figuras legales tributarias, eso es una operación simulada, es una operación no real. Pero para el derecho penal, ¿será también simulado con las características que requiere el derecho penal para meter a la cárcel a una persona? No, de repente no, porque el proveedor no lo sabía. Recordemos que el derecho penal básicamente es dolo, ¿no? Habrán delitos culposos. Pero habrá que probar que realmente el empresario, el cliente, adquirió esa mercadería sabiendo que era falsa la factura, que no era el proveedor. Vayan a probar eso. Y de repente, pues de verdad, hablando en el supuesto de que el adquirente no lo sabía, tiene la amenaza de que no solamente le van a poner una multa por parte de SUNAT, sino que lo van a denunciar a la fiscalía y probablemente lo condenen a 8 años de pena, que es lo que establece la ley penal tributaria, ¿no? Entonces, allí aparece en el camino un abogado defensor que le dice: tu causa está prescrita. Yo sé que eres inocente, pero te estás enfrentando a la posibilidad de dejar a tu familia en el abandono, 8 años en el penal, y ya sabemos cuál es la realidad carcelaria de nuestro país, ¿no es cierto? Por de repente algunos errores, algunas negligencias que has cometido como gerente, de no haber verificado de repente si es que tu proveedor era realmente tu proveedor. Entonces, ¿sabes qué? Voy a presentar este medio de defensa, que es la prescripción, que no te va a declarar inocente, pero que va a archivar totalmente la causa. Pues habría que estar en los zapatos de esa persona y de su familia. No, me encanta el supuesto que has planteado, porque no implica un conflicto ético. Y me parece que con eso podemos redondear un poco la conversación, pues cada una de las respuestas que has planteado apunta a donde nosotros esperamos también a menudo apuntar cuando desarrollamos nuestros foros. Dejémonos de idealismos, pisemos más tierra, seamos más realistas, seamos sensatos, racionales, porque esto tampoco implica, no implica de ninguna manera el hecho de que seamos malas personas, de que no podamos actuar probamente, ¿no? Correcto. Javier, te agradezco muchísimo, de verdad un placer. El tiempo se nos queda corto, pero bueno, es parte del formato también. Les agradecemos que estén con nosotros. Síganos a través de las redes sociales y si tienen líos, busquen a Javier. Cuídense mucho, gracias, nos vemos. Gracias, Juan Pablo.